Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Valor Agregado, este programa que tenemos aquí en Canal B para hablar de economía, negocios y política. El día de hoy vamos a hablar del primer año del gobierno de Javier Milei. En Argentina, bueno, tenemos a Javier Milei, un líder libertario, liberal, que por muchos años había estado criticando al gobierno kirchnerista de Argentina, ¿no? Que hacía una serie de, bueno, de intervenciones en la economía muy criticables y que han llevado a este país a una crisis terrible, ¿no? A finales de 2023, el país de Argentina estaba con una inflación altísima, con una pobreza también bastante alta y una situación que era inmanejable. Entonces, a inicios del 2024 entró Javier Milei con una propuesta de gobierno bastante agresiva que favorecía el retorno a una situación en donde habían menos regulaciones, menos Estado, menos aparato estatal, etcétera. Y esto es, bueno, ya ha pasado un año, ha aplicado unas medidas bastante agresivas, como decía, y no queda claro para, digamos, para acá, para el público peruano, si ha tenido un resultado positivo o negativo, ¿no? Esto básicamente porque hay mucha desinformación, ¿no? Acá en el Perú, bueno, tuvimos una radio de circulación nacional que estuvo publicando notas desinformando, básicamente, ¿no? Diciendo cosas incorrectas sobre los resultados de este primer año de Milei. Y existe, bueno, también varios medios y líderes de opinión de tendencia pues de izquierda que también difunden mucha desinformación con respecto a esto, datos incorrectos, etcétera. Entonces, vale la pena pues prestarle atención a este asunto porque ¿no? El Perú pues también se encuentra en una situación no igual a la que tenía Argentina a finales de 2023, pero sí bastante comparable, ¿no? En el sentido de que tenemos un aparato estatal creciente, funcionarios públicos que ganan cada vez más, a pesar de que no hacen nada, y una serie de regulaciones, impuestos y todo eso que está creciendo de una manera desmedida, ¿no? El Congreso, desde que tiene iniciativa de gasto, ha estado creando nuevas partidas que, por supuesto, la terminan pagando los contribuyentes, ¿no? Los que pagamos impuestos. Entonces, el Perú, si bien no está en una situación tan terrible como la que tuvo Argentina en el 2023, sí estamos en esa dirección. Entonces, vale la pena prestar atención a los resultados de la propuesta, digamos, de las acciones que ha estado aplicando Milei, para saber si eventualmente nos va a convenir ir por ese camino también. Para hablar de eso, hemos invitado a Cristian Ramírez, que es director de PSG, estudio contable en Argentina, ¿no? Él ha ejercido, digamos, la carrera contable y económica allá en Argentina por muchos años, ¿no? Y ahora en el Perú es presidente de DGTEC, ¿no? Una organización de la cual ya no va a contar seguramente, ¿no? Y que ha estado monitoreando y siguiendo, digamos, todo lo que está pasando en Argentina, digamos, el movimiento de las distintas variables y el efecto que ha tenido varias de las medidas que se han aplicado. Entonces, cuando vamos a hablar de todo esto para ver si nos brinda un poco más de luz, dado que él lo ha visto de primera mano, ha estado ahí. Ya volvemos. Bueno, entonces conversemos con Cristian Ramírez, que está recién llegado a Argentina. ¿Hace cuánto ha llegado al Perú? Y llegué exactamente más finales de mayo del año pasado. O sea, estás menos de un año, digamos, acá en el Sí, Perú. sí, sí, menos de un año, menos de un Y año. tú has vivido parte del proceso de la entrada de Milei al gobierno. Sí, sí, claro, claro. Bueno, de hecho he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, porque bueno, él era docente y digamos pasaba parte de su tiempo como invitado en bastantes programas. Ujú. Y tuve la dicha de compartir una clase junto con él en política económica y con su vocero, que es un amigo mío que se llama Manuel Adorni. Claro, acá es una celebridad, él, ¿no? Sí, 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 sí. Así O que sea, en redes sociales me refiero, ¿no? Muy, muy sí, 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 crecido. sí, es un excelente economista, contador y docente. Compartimos varias cátedras en universidades y bueno, y ahora es un orgullo que esté como vocero del presidente. Sí, de hecho yo hoy en día sigo más a Dorni que a Milei. Que a mi ley. O sea, en redes Ha sociales, ¿no? ganado mucha popularidad, sobre todo porque un vocero de la manera tan educada y la forma en que explica los datos y la forma que da, la diversidad de opinión que da, porque ahora invita a universidades, a colegios,
cosa que no sucedía en la presidencia, lamentablemente, de Alberto Fernández, ¿no? Ujú. Claro, o sea, para el que no sabe, ¿no? Adorni es el vocero oficial Así de es. Milei y hace una conferencia de prensa una vez por Diaria. semana. Ah, Sí, sí, diaria. es diaria, es casi todos los Ah, días. ya. Bueno, casi todos los días, ¿no? Es No es casi todos los días. no, es casi todos los días y donde, bueno, los periodistas se le pueden preguntar abiertamente de cualquier cosa, sea de cualquier tinte o de cualquier color político. Él no elige, como pasaba antes, a los que le convenían al partido de Alberto Fernández, sino que le hacen las preguntas que él quiere y Manuel, la verdad que con mucha solvencia, con mucha inteligencia emocional que él tiene, sabe dar respuestas concretas, directas y con datos, que es lo que más nos gusta a los liberales. Sí, porque, bueno, pero no tanto, ¿no? Porque hay una línea del liberalismo que dice que la economía debería ser sin datos, sin gráficos, no sé. Sí, también, bueno, visto que dentro del Liberalismo liberalismo tenemos, libertario, sobre todo. claro, la libertad, hay como varias vertientes, ¿no? Anarquistas, minarquistas, liberales, digamos, comunes, que les permite ser, que creen un Estado, liberales que creen con un Estado más chico, que son los minarquistas, y bueno, y después están la línea de los anarcocapitalistas, como es el caso de Javier Milei, en ser el primer presidente en la historia del mundo en ganar la presidencia siendo anarcocapitalista, es decir, decir, bueno, me meto en política porque él anteriormente había sido diputado y en tan solo 2 años llegar al poder de ser presidente, ser votado por el 56% ante su adversario, el ex ministro de Economía Sergio Massa, que a mi entender fue el peor y nefasto ministro de Economía. Primero que no era economista, era un abogado que tardó 22 años en graduarse como abogado. 22 años, me daría que pensar. Y en Argentina, donde es gratis, ¿no? Y donde en Argentina es gratis el estudio. En este caso tengo entendido que Sergio Massa estudiaba en la Universidad de Belgrano, que es una universidad privada, pero bueno, son 22 años y él siempre se dedicó a lo que es política, así que dudo mucho que le faltara dinero y que hacía una materia por año por no poder pagar la cuota. Eso es típico en políticos de izquierda, ¿no? Que se demuestra mucho en Sí, estudiar sí, sí, política dentro de la universidad. exactamente. Pero, a ver, empecemos entonces del comienzo. Tú que has tenido la suerte de conocer a Milei en su etapa prepolítica. Y él siempre fue así, o sea, él siempre fue así confrontacional, Así siempre dijo tal, las cosas tal cual, ¿no es cierto? Y siempre se peinaba así también, ¿no es cierto? o sea, así tal cual lo ves a Javier, de explosivo, digamos, en la forma estroica de expresarse en los medios de comunicación, es esa pasión que tiene por la economía y obviamente esta también batalla cultural que hay en Argentina contra la izquierda, contra los movimientos de izquierda de imponer sus agendas, que sabemos que es a nivel mundial y el peinado loco que lo caracteriza, que según él decía que no se peinaba porque la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Y haciendo alusión a la... Sí, sí, escuché. Sí, sí, él decía que cuando en una entrevista le dicen, ¿y pero por qué no te peinas? Bueno, porque yo soy como un creyente de Adam Smith, creo en la mano invisible, entonces, bueno, lo aplico hasta en mi pelo, dejo que el pelo vaya donde tenga que ir, digamos, ¿no? Así que bueno, es una persona que es así tan auténtica como lo ves como presidente, como persona, a pesar de que no es un amigo, no es una persona llegada a mí, es tal cual y por eso ha llegado tanto a la población argentina, donde no es que es votado por la alta clase, sino por sectores muy, pero muy vulnerables, donde se cansaron de promesas que nunca llegaban, cloacas no construidas, autopistas, rutas que nunca se construyeron, eh, y lógicamente votar un cambio, y un cambio real. Y Sergio Massa, lamentablemente, en un solo mes produjo con la emisión monetaria, lógicamente el aliado de los gobiernos peronistas ha sido el Banco Central. Vos también como economista sabés que la emisión monetaria produce inflación. Y en un solo mes, que fue en el mes de diciembre del 2023, produjo un 25% de inflación, acumulando durante todo el año 2023, año calendario, enero-diciembre, un 211%. O sea, algo que le hace, bueno, como sabrás, mucho daño económicamente en todos los sentidos y como siempre decimos en Argentina, ¿no? La inflación termina siendo un impuesto y un impuesto a los pobres Claro, sí porque le impuesto a los pobres, ¿no? Porque es más sentido por las personas que tienen menos ingresos y que tienen menos posibilidad para mover sus recursos y, digamos, hacerle frente a este problema, ¿no? Por eso tenía sentido totalmente.
digamos que la prioridad del gobierno de Milei cuando recién asumiera sea reducir la inflación, que es lo que ha hecho, ¿no es cierto? Porque, digamos, acá en el Perú muchos líderes de opinión o, digamos, voceros de la izquierda te dicen que, claro, ha bajado la inflación, pero tal cosita y tal otra, ¿no? Y es igual que cuando fue, digamos, o sea, cuando hubo las reformas económicas de los 90 acá en el Perú, que también el objetivo era bajar la inflación, porque teníamos una inflación, pues, a la que todavía no nos ganan, dicho sea de paso, ¿no? Nosotros tuvimos una hiperinflación histórica, que incluso fue mayor a la que Argentina tuvo hasta el 2023. Eh, Se bajó la inflación y después se empezó a criticar que el aparato productivo no se reactivaba, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. es la etapa en la que están ahorita en Argentina, ¿no es cierto? O sea, algunas industrias están reactivándose, pero no la economía en general. Claro, claro, exactamente. A ver, lo que ha hecho Milei en este primer año, él lo que me gustó, voy a hablar en una opinión personal porque no puedo decir en representación de la población argentina, no representa a la población argentina, pero en mi opinión personal, lo que ha hecho Javier es cumplir con lo que él prometió en campaña. O sea, él dijo que el ajuste iba a ser fiscal, el ajuste iba a ser duro, y que esto se terminaba con una política de shock, que es lo que yo comparto en mi visión de economía, comparto. A diferencia de su anterior presidente, no el anterior, sino el anterior, que fue Mauricio Macri, donde quiso hacer un cambio gradual. Claro, el gradualismo. El gradualismo. Y sabemos que el gradualismo no funciona. Esto fue ya varias veces tratado de ser implementado en Argentina y no funciona, por lo cual Javier sabía que la receta no era esa. La receta era directamente, como él lo llamaba, el plan motosierra, donde era reducción de todo tipo, es decir, ir al equilibrio fiscal, ir al superávit fiscal y decir, bueno, hay que eliminar ministerios que no, lamentablemente no sirven o directamente juntar algunos ministerios. Claro, porque el gradualismo, a lo que te refieres, es esta filosofía de que tú vas arreglando las cositas de a poquitito. De a poquito, Y es ¿no? básicamente lo que están haciendo en el Perú ahorita también. Pero de a ¿No? O sea, poquito, cuando ¿no? dicen vamos a arreglar esta cosita y esta tal otra, y no abordan el problema de fondo. Exactamente, exactamente. Entonces, en cambio, Milei, al igual que Fujimori en su momento, dijo, ¿Cómo fue? Exactamente, es que se lo vamos a compara, de hecho, se lo claro, compara mucho. vamos a hacer un shock de golpe, Fue el shock de golpe, y es lo que está haciendo Milei. claro, Fue, y vamos a solucionar las cosas así de una patada, ¿no? Que era la motosierra, digamos, lo que él llamaba, ¿no? Eh, pero digamos, el Poder Ejecutivo, o sea, presentó una propuesta, ¿no? Esta propuesta con no sé cuántas miles de páginas que tiene sí, un nombre propio, me sí, parece. exacto, sí. Y el Poder Legislativo no se lo aprobó. No se la aprobó. Bueno, lo que pasa es que también Javier, más allá del plan motosierra que lo ha cumplido, ha reducido el Estado bastante porque, a ver, cuando hablamos de reducir el Estado no estamos hablando de sacarle empleo a las personas que son productivas, porque realmente hay personas en el Estado que sí trabajan, sino que Ahí está siendo, ¿cómo se llama? Ordoliberal, ¿cómo se llama esto? Que este, protegen un tamaño del Estado, ¿no? claro, pero digo, hay mucho militante político en el Estado y donde había, pero no te hablo de 100 o 200, estamos hablando de miles que allá se le denomina ñoquis políticos, donde se les daba un sueldo. Después había muchísimo subsidio al transporte. No podía ser que, por ejemplo, bueno, vos conocés Buenos Aires y Buenos Aires es una ciudad enorme y donde, por ejemplo, un chocolate o un alfajor salga más caro que viajar en un transporte público. Y no te estoy hablando de un transporte público de una trayectoria de 10 cuadras, sino una trayectoria de kilómetros de kilómetros. Entonces, cuando sabemos que cuando hay impresión de dinero y el Estado se mete a tratar de solucionar ese equilibrio, lo único que hace desde mi punto de vista es generar un desequilibrio y donde los precios empiezan a ser como, son señales entre los seres humanos que sabemos realmente, por ejemplo, cuánto puede salir un saco sin que nos digan. Pero ahí, O un reloj, y digo esto para terminar, se había perdido como la relevancia de los precios. claro, Entonces había como señales, ¿no? como señales. Entonces había subsidios al transporte energético, subsidios, perdón, a la energía, subsidios al transporte de los subtes, de los trenes, de los colectivos. Después había militantes del hambre, como se lo denomina, es decir, había gente que literalmente no tenía para comer y había se generaban subsidios, pero habían personas que eran los encargados de repartir esos subsidios. Y Milei ha sacado a esos intermediarios y ahora directamente
suministra. Petrovelo ha hecho un increíble trabajo donde, bueno, digamos, el directo, ese dinero ahora va depositado a la cuenta bancaria del contribuyente que realmente no tiene acceso, ya sea por falta de educación, por falta de experiencia, por falta de muchas razones, y está haciendo un plan motosierra donde ha achicado ministerios, automóviles, sueldos. De hecho, en la última, el organismo de recaudación que se llama AFIP, que acá vendría a ser como la SUNAT acá en Perú, ahora lo ha pasado a llamar ARCA, ganaba, la directora de AFIP ganaba 32 millones de pesos, que es como decirte algo así como 32.000 dólares. 32.000 dólares. Es como que la directora del SUNAT gana 32.000 dólares por mes, o sea, ni siquiera un ejecutivo empresarial gana, el director de una empresa gana eso, superando el sueldo del presidente. O sea, una locura, bueno. No, y si hiciera un trabajo impecable, no sé, puede ser. Pues, ¿no? Desde mi punto de vista han hecho un trabajo estructural, ha cumplido con la campaña, no ha mentido, él lo llama la casta política, Ya. y lógicamente ha reducido el Estado bastante. Falta todavía, porque él está pensando en una estructura o en una reestructuración disruptiva, renovadora, donde te diría que ha dejado en shock a toda la política de sus adversarios que no saben cómo reaccionar. Hoy en día no hay adversarios ante Milei Claro, porque realmente. ese es un detalle importante, o sea, que explica por qué él puede seguir avanzando, que es que la otra trinchera o sea, no está sabiendo reaccionar ante este fenómeno, ¿no? Exactamente. Pero eventualmente va a tener, digamos, una estructura política que le va a hacer frente, ¿no? Eso siempre sucede. Totalmente, totalmente. Acá pasó con Fujimori, ¿no? Fujimori tuvo 3 años básicamente donde gobernó sin oposición, Claro. porque la oposición no se organizaba, ¿no? Pero eventualmente surgió el antifujimorismo, que hoy en día es la fuerza política más importante de este país. O sea, Claro. son los que ponen y Sí, sacan sí, lo tengo presidente. entendido. Más Sí. allá de que ellos no tienen una propuesta, ellos tienen la antipropuesta, ¿no? O sea, ellos Claro, se oponen claro. a tal o cual cosa y ellos pueden tumbar presidentes, ¿no? Entonces, eso muy probablemente va a suceder también ¿cómo se llama? En Argentina, ¿no? O sea, va a surgir también el antimileísmo, no sé cómo lo llamaríamos, Seguramente. que va a empezar también, ya va a empezar a poner barreras a las reformas que pueda seguir avanzando. Sí, seguramente. De hecho, bueno, ha tenido ataques, él ha tenido ataques, me refiero ante su vida personal, que no tiene nada que ver, porque no sabían de qué manera poder frenar el voto, digamos, su imagen positiva de la población. Que ahorita tiene más del 50% Más de del aprobación, 50% tiene una aprobación altísima. que está creciendo, ¿no? Y encima está creciendo. Y aparte se ha convertido en un referente político mundial. O sea, ha recibido en España, en Italia, en Francia, Estados Unidos. en Estados Unidos, Donald Trump hasta la abraza. Es un líder político que realmente esperemos que, bueno, sea un cambio también para Sudamérica, que está plagado de izquierdismo por todo lado donde estamos viendo. Y no nos olvidemos que Javier Milei asume la presidencia con una minoría en prácticamente, o sea, una minoría en todo. No tiene, creo que tiene un gobernante nada más, si mal no lo recuerdo, y con una mínima cantidad en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y aún así ha logrado, con acuerdos, con inteligencia, a veces ir para atrás con propuestas y lógicamente lograr sus objetivos. O sea que desde mi punto de vista ha sido un gran año. Lógicamente ha sido un gran año desde el punto de vista de lo que quiso implementar Javier Milei, Ujú. pero que lógicamente no podemos tampoco ser ciegos, sordos y mudos ante lo que la clase social, sea media, baja, alta, ha resistido y ha tenido que achicarse en gastos y ha tenido que aguantar, ¿no? O sea, Sobre todo la clase, el consumo, sí, ¿no? Sobre todo aguantar, y eso es innegable. Pero bueno, no hay nada mágico en la economía, ¿no es cierto? ya. Todo. Porque acá una cosa que por lo menos ahí siempre mencionan cuando sale el tema de mi ley en parrillas familiares, no sé, pues, ni Sí, ocasiones, sí. es sí, pero no está dolarizando, ¿no? Él había prometido que iba a dolarizar y no está dolarizando. Y eso, o sea, muy probablemente lo está dejando para más tarde, ¿no? Porque ahorita está abordando los temas más difíciles. La dolarización de la economía sería pues una revolución absoluta de la economía argentina, ¿no? Claro. Entonces eso, lo lógico sería dejarlo para más adelante, ¿no?
Claro, lo que pasa es que las propuestas de dolarización que tuvo Javier en un principio, que también lo atacan no solamente digamos, sus colegas, que han sido colegas de él, es Claro, que toda la onda libertaria. toda la onda libertaria, ¿no? Podríamos decir, es que el argentino, lógicamente, si vos ves tu moneda que se está devaluando todos los días, ¿a dónde vas? ¿Al dólar o te quedas en el sol? Sea en Perú o, no, dije el sol, acto fallido, en Argentina, el peso. Cualquier país va a ir hacia la moneda más estable. O ante el Bitcoin, que es una moneda que está en creces todavía. Sí, Inclusive diría sí que que aceptamos la definición de moneda, sé que ¿no? aceptamos como la definición de moneda, ¿no? Pero bueno, vos fíjate que Donald Trump ya dijo la Reserva Federal de comprar no sé cuántos millones de dólares como criptos. Pero para no irme de tema, digo, el argentino quería, lógicamente, resguardar esa merma en dólares. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que en Argentina no nos olvidemos que había, Hans, cerca de 16 tipos de cambio diferentes. Había no solamente el cambio oficial, que era mentira, porque uno dice, bueno, cambio oficial significa que es justamente el oficialismo, donde yo puedo comprar dólares. No, uno tenía que pedir permiso ante el organismo de Tiene recaudación, que escribirse, pues, ¿no? ¿no? No Y voy a- Y a pesar que vos podías comprar $200 mensuales, era mentira, no te dejaban comprar. Ujú. Te dejaban comprar $20 y en gran te dirían, porque justamente no querían que se vayan las reservas del Banco Central. Igual que acá en el Perú, todos los peruanos mayores de 40 años se acuerdan que acá había ¿No? dólar MUC, dólar esto, dólar rojo. Hasta que entonces, ¿qué pasa? Comienza a aparecer el dólar blue, lógicamente. No, que era Y, acá el ocoña, ¿no? El ¿no? dólar ocoño. Se llamaba así. Sí. Y allá hay el famoso dólar blue, y después dólares, dólar turista, dólar exportación, dólar esto, dólar soja, dólar... Entonces había 16 tipos de cambio donde decía, bueno, y Milei prácticamente lo ha achicado bastante y ahora hay una cercanía bastante similar entre el dólar paralelo o el dólar blue, como se lo denomina, con el dólar oficial, Claro. digamos. Porque en cierto sentido, el dólar oficial es un límite de precio, pues, ¿no? O sea, Por el supuesto. dólar es un bien. Así es un bien más, claro. Claro, entonces, acá en el Perú lo tenemos en flotación sucia, le dicen, ¿no? O sea, técnicamente es libre, ¿no? Pero en Argentina habían puesto, pues, distintos límites, o sea, no, llevando la cosa al extremo, Cepos, cepos. claro, habían puesto montones de límites de precio, ¿no? Muchos cepos. Dependiendo de condiciones. Y eso, pues, ya era la locura, pues, ¿no? Es lo totalmente antieconómico, antitécnico, va contra toda la sabiduría económica de los últimos 4000 años, pues, ¿no? Totalmente. Pero, Totalmente. Bueno, de hecho hay un libro que se llama Los 4000 años sí, de... sí, lo tengo sobre- en mi mesa ¿Lo has de noche. leído? Lo tengo en Bueno, mi mesa de noche, de hecho. ese libro es increíble donde tratan de regular los precios, ¿no? Y tenemos 4000 años de sabiduría, de Desde los antigüedad. códigos de Hammurabi tenemos De- conocimiento. Totalmente. Entonces, Yo- imagínense, vos lees ese libro que desde Hammurabi hasta acá te dicen no hay que regular los precios, no hay que controlar los precios y seguimos con esta data y creyendo que no, pero si lo hago de tal forma funciona y te estoy diciendo, mira, aunque baje Los Ángeles, aunque lo hagan y estén en presencia y te digan yo soy el ángel Gabriel y vengo a querer hacerlo, no lo va a poder hacer porque no va a funcionar y eso es lo que pasó lamentablemente. Y yo creo que ahora Milei se va a concentrar más que nada en una opinión muy personal en esta segunda etapa que viene, o sea, en este segundo año, más que en la macro que la ha regulado, ha eliminado impuestos, también que era parte de su campaña, eliminar impuestos. Argentina es uno de los 5 países, por no decir 2, voy a dar el changüí, porque siempre hay alguien que me critica cuando hablo sobre economía, sobre los 5 países en el mundo con más impuestos, Hans, en el mundo. Pero O sea, el impuestos, porcentaje de tus ingresos que se llevan, ¿no? y mira, más o menos se llegó a perder, yo ya perdí el conteo, pero hasta el último conteo que se llevó eran 157 impuestos. Ya, tú te refieres a específico, o sea, el Específico conteo de de impuestos que impuestos, existe. 157 No, yo creo que acá impuestos, tenemos, ¿ah? 157 impuestos más regulaciones. Y donde para mí cada regulación en definitiva es un impuesto más, porque si yo te pongo, bueno, transportar por ejemplo la carne de acá, no sé, a Los Olivos, por ejemplo, no, te pongo un papeleo, termina siendo como una especie de impuesto, me estás Claro. regulando y más. Y en un momento se hizo una comparación, Javier Milei la hizo, donde había más regulaciones en Argentina que cuando estaba dividida Alemania en Alemania comunista y en Alemania capitalista. Una verdadera locura. Tú te refieres a cobros del Estado en general, ¿no? Claro, Porque claro. acá, por lo menos en el Perú, nosotros tenemos divididos, o por ejemplo,
Una cosa son los impuestos, otra cosa son las multas, otra cosa son las cuotas, otra cosa es tal cosita, tal otra. Pero al final todo es dinero que se lleva el Estado, Totalmente. ¿no? Y que se inventa, por último, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, vives pagándole una multa a la municipalidad porque hay una regulación que nunca vas a poder cumplir, ¿no? Totalmente en varias. Totalmente. Eso en la práctica es un impuesto, ¿no? Eso los colegios, acá en el Perú los colegios lo saben bastante bien. La ley educativa te pide una serie de cosas que son imposibles de cumplir. O sea, son las leyes de la física de este universo Claro. no te permiten cumplirlas, ¿no? Entonces la única forma de seguir funcionando como colegio es pagar la multa una vez al año. Entonces eso en la práctica es un impuesto, ¿no? Claro. Y es un impuesto que debería desaparecer, ¿no? Porque es o sea, la definición de una barrera de la competencia, ¿no? Ahora, en Argentina o sea, le ha metido turbo el asunto, ¿no? Porque está eliminando como 8 al día, o sea, Sí, 8. lo que pasa es que también hay que ver, bueno, uno dice, bueno, de estos 160 impuestos, suponete para redondear los 180 No, pero impuestos. hay como Sí, que barreras a la competencia, o sea, contando impuestos y otras cosas, sí. está eliminando como 8 o 6 al día, ¿no? Sí, sí, está eliminando como 8 o 6 al día y bueno, una de sus propuestas ahora es abrir el mercado, cosa que me parece perfecto. Al mercado internacional te refieres, ¿no? Sí, sí, Comercio exterior. porque el comercio exterior, porque Argentina es uno de los, digamos, creo que es uno de los pocos países penados ante la OMC de no comercializar, de no abrirse ante el mundo, de no querer competir. Entonces, lógicamente, tenemos empresarios, como se le dice ya, ¿cómo le dice Milei? Bueno, como una especie de empresarios dinosaurios donde se aprovechan de eso, que son como amigotes del Estado. O los mercas, Claro, mercantilistas. claro, ¿no? Y donde son monopolios y sabemos que entonces uno entra a un supermercado o un hipermercado y podemos ver miles de marcas, pero que en definitiva pertenecen a 3 empresas, a 2 empresas. Claro, que eso es lo que llama la atención a muchos empresarios acá en el Perú, que decían, pero yo no entiendo por qué dicen que Argentina está mal, si me están comprando un montón de insumos, ¿no? O sea, peruanos que exportan insumos a la industria ganadera, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, siguen vendiendo un montón y cada vez más, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué dicen que está mal. No, sí, sí. Argentina realmente, bueno, Javier Milei recibió una herencia del 50% de pobreza. Por supuesto que la pobreza se mide en cada país de una manera diferente. En Argentina se mide como una canasta básica, que es canasta básica realmente. Claro, pobreza monetaria, igual que acá. Claro, ¿no? O sea que Igual si que acá. realmente tuviéramos que medir la canasta con lo que se tendría que medir, con lo que necesita un ser humano dignamente para comer, que es proteínas, carne animal y demás, realmente la pobreza aumentaría significativamente. 50% de pobres, un déficit enorme. Déficit fiscal, se refiere. Sí, sí, un déficit Estaba lo que fiscal, tenía. un déficit enorme. No nos olvidemos que Argentina expropió el 49% de YPF, que fue el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Esa es las pensiones, te refieres. Sí, 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 expropió porque dentro de la Constitución argentina, como hay acá en la peruana, se permite expropiar. Y el tema es, bueno, expropio, pero pago. Acá no se pagó. Acá se expropió y no lo pagó. Y lo hizo el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que actualmente es gobernador de la provincia de Buenos Aires, de bases lógicamente comunistas, keynesianas. También un economista nefasto que realmente de economía sabe muy, muy, muy poco. Yo como Eh, Churchill decía, pues, ¿no? Si los comunistas supieran de economía, no Bueno, serían claro, comunistas, a ¿no? mí me encanta porque en realidad, claro, es una frase que se la adjudican a varios y el otro día buscando encontré que era, bueno, Friedrich Hayek, que Ah, también después. es el que decía, ¿no? Si los socialistas supieran economía, no serían socialistas. Y este es un hecho, ¿no? Digamos, creen en pajaritos de colores y como te decía, ¿no? Creo que basta con ver lo que está hoy en día en Sudamérica, Boric en Chile, Petro en Colombia, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Venezuela, bueno, ni que hablar de Cuba con la izquierda. Y si me remonto a la historia, me parece que no hace falta. Me parece que simplemente, muchachos, vayamos a ver la historia y veamos lo que hicieron los rojos, ¿no? Ya, pero a ver, por ejemplo, uno de los temas que has mencionado es el transporte, ¿no? Y eso, acá en el Perú, por ejemplo, hay mucha discusión con respecto a eso, porque cuando se discute la subvención, acá en el Perú hay algunas líneas de transporte que están siendo subvencionadas, que cuando tú discutes eso te dicen, pero en Alemania está subvencionado, en Noruega, que son países ricos, ¿no quieres ser rico tú también? ¿No? Y ese es uno de los argumentos que se tiran sobre la mesa. Que tienen. Y el otro es que es, digamos, un poco más técnico, es que el transporte es algo transversal a toda la economía, ¿no? Entonces, en la medida en la cual el Estado subvenciona, te repito el argumento nomás, ¿ah? Por favor. No me sueltes la yugular, pero No, por favor. el argumento es que o sea, digamos, es un tema transversal a toda la economía, entonces si el Estado subvenciona el transporte,
Entonces estás reduciendo los costos de producción para toda la economía y eso es bueno, ¿no? Eso que es un argumento bien keynesiano en realidad, ¿no? Pero al final esas son las dos grandes cosas que se manejan y que terminan siendo aplicadas, ¿no? El metropolitano, por ejemplo, acá en Lima, Claro. está fuertemente subvencionado y aún así es ineficiente. La gente siempre está insatisfecha del número de unidades que hay, de que la gente anda aplastada, etcétera, de la poca inversión que hay en, digamos, en los paraderos. Entonces, claro, Sí. es una bola de nieve, ¿no? Porque es insuficiente, entonces hay que meter más plata, Claro. etcétera. Bueno, yo creo que eso es una, digamos, cuando hay un debate entre liberales y keynesianos o entre liberales e izquierdistas, siempre meten ese argumento como un golpe al hígado, como un gancho, como un golpe bajo, mejor Claro. dicho, a los liberales, donde en realidad hablan del Estado como si el Estado produjera algo. Y el Estado no produce nada. El Estado lo que hace es un organismo coercitivo, violento, no dicho por mí, dicho por Max Weber en La ética protestante y el espíritu capitalista, donde él dice que claramente o sea, el Estado saca contra tu voluntad el dinero de los contribuyentes. O sea, en realidad cuando decimos que subsidia es a través de los subsidios de los contribuyentes. Alguien no tiene que pagar, en economía gratis no existe nada. Ahora, comparándonos con los países de Europa, sí, bueno, yo puedo ver, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de ir 2 veces a Europa. Luxemburgo, por ejemplo, tiene transporte gratis. Luxemburgo tiene transporte gratis no solamente para nativos, sino también para turistas. Claro. Totalmente gratis. Y estamos hablando de un transporte de primerísimo nivel. Yo tenía la oportunidad, por ejemplo, de viajar de Londres a Oxford o Cambridge, ahora no recuerdo bien, creo que era, sí, Cambridge creo que era, eh, porque me moría, yo, bueno, sabes que soy fanático de la universidad, y sus trenes eran con televisor, con aires acondicionados, te ofrecían café, yo decía, es increíble, me siento como una película de Hollywood. El tema es que vos no podés subsidiar algo desde mi punto de vista del transporte, donde prácticamente te diría que estaba tan devaluada la moneda y era tan grande el subsidio que daba, que era inviable de seguir con ese tipo de política. Entonces, bueno, Claro, el punto es vamos que a subsidiar el transporte, pero veamos de qué manera lo subsidiamos, porque aparte las empresas en Argentina que subsidian, perdón, las empresas en Argentina que hacen transporte son privadas. mm, No nos olvidemos de eso. Son privadas. Entonces, digamos, no, que no me alcanza. Te puede decir una línea de colectivo, pero entonces con ese criterio ayudemos entonces a todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, a una empresa privada que te dice, no, pero a mí no me alcanza, bueno, lo subsidiamos al kiosquito o a la tiendita, que le dicen tiendita, bueno, a la tiendita de claro, la acá bodega de la enfrente. esquina, la bodega de la esquina. No, la bodega de la esquina. Bueno, entonces a cada uno, al medio de comunicación no le va bien. Bueno, entonces le subsidiamos. Entonces, vamos hacia a un país donde hay, digamos, respetamos primero, más que nada, los impuestos que pagan los contribuyentes con el sudor de su frente, que muy pocos políticos realmente lo tienen claro, están muy alejados de la realidad, realmente están muy, muy alejados de la realidad. O nos parecemos a una izquierda, ¿no? A un país que no es izquierdista, pero disfrazado de izquierda, donde todo está subsidiado, donde todo está subvencionado, donde hay corrupción por todo lado. Y ahora mi ley claramente se tiene que enfocar en lo que es lo micro, como bien vos decís, ¿no? Que el contribuyente sienta mayor poder adquisitivo en sus bolsillos, de poder consumir, de poder comprar. Pero bueno, comienzan a aparecer estos datos que me habías dado al principio de la charla, que comienzan a caer inversiones en ciertos rubros, no en todos, y estoy seguro que va a despegar. Yo lo considero, Javier, por lo menos en este primer año, lo comparo con la primera presidencia de Menem, y estoy seguro que Milei va a pasar a ser uno de los, sin lugar, no, uno no, el mejor presidente de la historia. De De verdad, Argentina, te de refieres. Argentina, de Argentina, de Argentina. Porque ahí De la historia, no, no, de la historia argentina. entran por la ventana monjas sociales. Claro, claro, claro. No, no, de la historia argentina. Estoy seguro, estoy completamente seguro que sus políticas van a conllevar a reestructurar una Argentina mejor, porque si nosotros vemos claramente desde el 2002 que sale Argentina o sí, del 2000 más o menos, ¿no? Si mal no O recuerdo, sea, de la convertibilidad. oficialmente el kirchnerismo empieza en el 2003, ¿no? Claro, Entonces, ahí las comparaciones tienen que claro, ser. bueno, del 2003, si querés, esos 3 años lo dejamos de cuando sale realmente de la convertibilidad, el peso argentino estaba 3-1 con el dólar.
y ahora estamos más o menos arriba de 1000. O sea, date cuenta del tipo de evaluación. Y ahí, perdónenme muchachos, a los peronistas, dato mata relato, fueron dos gobiernos peronistas. Estuvo Néstor, que lamentablemente falleció, tuvo su primera presidencia, doble presidencia de Cristina. Después vino Macri, que fue muy tibio con sus políticas. Y después, para mí, el peor presidente de la historia, que fue que nos mantuvo 2 años encerrados, maltratándonos psicológicamente, emocionalmente, económicamente, destruyendo empresas, destruyendo empleo, destruyendo puestos de trabajo, con Alberto Fernández, que fácilmente está en España, un golpeador de mujeres, un defensor del feminismo del pañuelo verde y al mismo tiempo golpea a su mujer. O sea, un nefasto presidente. Y lógicamente los últimos 6 meses desapareció del escenario, estuvo asumiendo ese rol protagonista Sergio Massa como economista, que fue el rival político de Javier Milei y donde Javier Milei gana el 56% de las elecciones. Ahora lo que está esperando lógicamente el pueblo argentino es que esto, bueno, esto fue lo macro, bueno, ahora vamos a lo micro. Quiero verlo en los negocios, quiero ver que el dinero me alcance, quiero ver que el dinero me permita ahorrar, quiero que los salarios se incrementen. Y esto es lo que lo espera a Milei para un gran 2025, que estoy seguro que lo va a lograr. Ahora, ¿qué industrias, digamos, o sea, acá en el Perú, por ejemplo, la economía depende tanto de la minería que cuando hablamos de reactivar la economía es necesariamente empujar minería, ¿no? Pero en Argentina, ¿qué industria, o sea, de qué industria Bueno, depende la reactivación de la economía bueno, argentina? muy fuerte es el campo, digamos, ¿no? Ganadería. Sí, 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 totalmente. Todo lo que tiene que ver con la soja, la exportación de carne, el ganado, el campo es, te diría, y a mi entender es donde injustamente se lo maltrata, ¿no? Porque hay retenciones, inclusive retenciones muy altas, antes inclusive de querer exportar. Y ahí ¿Cómo es eso? O sea, y hay una lucha de, y hay una, y hay una- y hay como una especie de puja de poder, digamos, entre los gobiernos de turno que han sido peronistas y el campo, ¿no? Donde dicen que el campo está gobernado por determinada cantidad de familias oligarcas, esos conceptos que vienen como, ¿no? De la Rusia de 1917. eh, y que le hace un gran daño a la economía. Y no, te diría que hoy en día los sectores que fuertemente en Argentina es el campo y lógicamente el sector financiero, que son los bancos, donde han ganado un territorio económico muy, muy fuerte, ¿no? Han avanzado fuertemente, digamos. claro, entonces, ¿y Milei o sea, qué relación tiene con estos grupos que manejan la agricultura, no sé, el sector agropecuario en Argentina? Mira, yo no creo que Milei tenga un pacto personal con un determinado sector, Ujú. porque a diferencia de otros presidentes que ha pasado en Argentina, que han sido financiados vos sabés que en Argentina todos los que se postulan están financiados con plata de los contribuyentes, con plata del Estado. Claro, pero eso ya se lo tumbaron, pues, ¿no? Ahora Milei es el que lo acaba de Claro, sacar y dice, no, si ustedes se quieren postular, háganlo con la suya. Y a mí me parece perfecto. O claro, sea, no la hagas con la mía. esa es la pelea que tenemos ahorita en el Perú, Y pues, esa es ¿no? la pelea que hay en Perú que me acabo de enterar. Recién me Ujú. acabo de enterar, como estoy recién llegado, me acabo de enterar que realmente se tiene que financiar con lo privado. Y Milei, no nos olvidemos que sale de las redes sociales y de los medios de comunicación donde se burlaban de él. De él se burlaban, decían, pero ¿cómo? Un país anarcocapitalista, ¿cómo vivir en un país sin Estado? No, eso es imposible. Y aparte opinando gente que, sin menospreciar, no están calificadas para hablar. Porque no han leído, no están formados económicamente, no conocen los autores. Yo te digo, Ludwig von Mises y creen que es el jugador de Holanda. ¿No? Claro, esa es la situación que tenemos ahorita en el Perú, pues, ¿no? O sea, los jefes del área económica de los medios más importantes del Perú no son economistas, ¿no? Y tú los ves haciendo entrevistas pues, que son ridículas. O sea, la vez pasada, por ejemplo, un ex ministro de Economía, no, bueno, ni siquiera, el ministro actual de Economía dijo, no, lo que pasa es que el déficit fiscal está mal medido en el Perú.
¿no? Y el entrevistador no supo qué decirle, entonces, bueno, será, pues, ¿no? Porque el tipo ni sabe, pues, Ni cómo sabe. funcionan los porcentajes, ¿no? Totalmente. Entonces, los dejan pasar, ¿no? O sea, estamos en una situación previa en la cual los que manejan, los que regulan, los que moderan, digamos, la discusión, no tienen ni idea de cómo se miden estas cosas, Totalmente, ¿no? totalmente. Y hay periodistas que hacen preguntas que no están preparados intelectualmente, no están formados, ni siquiera, a ver, si yo no estoy formado, por lo menos me atrevería a decir, bueno, me leo, me informo y hago una pregunta para no quedar en ridículo o que haga una persona que no está formada, no está a la altura de a quién estoy entrevistando. Y lo tildan como loquito, como el pelucón, como el peluca Milei, como la persona que necesita clonazepam, como el enfermo, que tiene una relación rara con la hermana y todo tipo de ataques. Con sus perros también, ¿no? Con sus perros, que hablaba con los perros, de hecho sacó un libro él no, perdón, un periodista argentino sacó un libro que lo llamaba, se tituló como El Loco, si mal no recuerdo, El Loco, digamos, tratando de que él padecía de una enfermedad o Sí, de una inestabilidad emocional y acá psicológica. llegó esa campaña también. Y lógicamente son todas campañas del peronismo porque cuando el peronismo no está en el poder, te digo que son los máximos guerreros que puedes enfrentar. O sea, si ellos no están en el poder, vos fíjate lo siguiente, Pero ahora están bien menguados, ¿no? no, Están ahora bien están apaciguados. menguados porque la ministra Bullrich ha hecho un excelente trabajo, pero, por ejemplo, durante los 4 años que gobernó, porque son 4 años de gobernanza de la presidencia en Argentina, Alberto Fernández no le hicieron un paro en 4 años. Y en Milei, a los 3 días le habían hecho un paro. A los 3 días, o sea, asumió y a las 72 horas estaban en las calles protestando. Y eso era producto de la izquierda, producto del peronismo. Y Milei se ha encargado de... No, y aparte las protestas, o sea, la universitaria, por ejemplo, que era una protesta sobre algo que no era cierto, ¿no? O sea, No era cierto, no era cierto. A o ver, sea, era una protesta sobre algo que no se iba a hacer. no se iba a hacer y aparte también esos agarraron el periodismo y algunos medios hegemónicos donde trataron de agarrar y decir, bueno, Milei quiere privatizar la universidad. Claro. Y era mentira eso. A ver, yo les O que comento, les iban a quitar presupuesto. o Eso quitarle presupuesto, ya claro. era un hecho que no iba a suceder. Esto que les comento porque el otro día me invitaron a una charla y hablaba con un joven peruano muy, muy intelectual, graduado en Harvard, y él me decía, pero no, ¿cómo en Argentina hay educación pública y gratuita y es ilimitada? Sí, le digo, o sea, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, eh, vos, o sea, si se postulan 10.000 personas, las 10.000 personas son admitidas. No es como, por ejemplo, San Marcos, donde hay un cupo limitado, u otra universidad pública donde hay un cupo limitado y quedan afuera y tienen que volver el año que viene. Pero hay una valla, pues, ¿no? O sea, tú igual tienes que dar un examen No, con hay ciertos algo, hay mil. algo que se denomina, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, hay algo que se denomina CBC, que es el ciclo básico común, donde regulan, ¿no es cierto?, el conocimiento de personas con mayor conocimiento o que vienen de mejores colegios secundarios que otros, y sirve como una base de filtro, pero que, digamos, no es que si vos no pasás ese año, no, te quedás fuera de la universidad. Y no solamente hay una universidad, sino que en Argentina está llena de universidades públicas, pero Bueno, pero llena quizás de se pueden dar universidades ese lujo públicas. porque los colegios públicos también son buenos en Argentina. Sí, sí, la educación. Acá la educación pública, pues, escolar pues, es del Pleistoceno, pues, ¿no? Claro, o sea, la realidad que a pesar de que bajó, porque la pandemia trajo mucho daño en términos educacionales, eso vos lo sabrás, gente no conectándose a las cámaras en las diferentes plataformas, estar muy encerrado, esto trajo muy poca lectura, trajo malas interpretaciones de texto, esto te hablo de datos oficiales de Argentina, egresado de los colegios secundarios, gente que no comprende los textos y esto fue producto de la pandemia. Y también gran parte del presidente porque estuvo un año y medio, estuvimos más de un año encerrados. O sea, si bien lo abre en noviembre porque los votos ya no le eran totalmente negativos, también estuvimos en una gran parte, recuerdo, del 2021 encerrados y con gran miedo todavía, ¿no? Los medios de comunicación siguen difundiendo el miedo del virus y no nos olvidemos también que tenían una alianza estratégica con una mirada izquierdista con lo que es Rusia, con lo que es Irán,
y por algo no nos... No, y algunos medios internacionales que y por- claramente se oponían a... pero Hans, no nos vacunamos con Pfizer. Pfizer le dio prioridad a Argentina porque fueron los primeros que se dijeron, bueno, los argentinos fueron los que primero voluntariamente se ofrecieron a hacer testeos si la vacuna funcionaba o no. Ujú. Teníamos prioridad en eso y prefirieron esta vacuna rusa, que ahora no recuerdo el nombre, que... Sputnik. ¿Cómo? Sputnik. La Sputnik, que en muchos países no está aprobada, y no Pfizer. No, de hecho, hoy en día, o sea, ni siquiera hoy en día... Ni siquiera diga, bueno, como- mira, ni siquiera hoy en día está... O sea, y a través de eso murieron miles de personas. Y recién, digamos, dijeron, bueno, como una especie de favor, bueno, recién ahora aceptemos a Pfizer, cuando Pfizer era la primera en haber vacunado, como pasó acá en Perú. Claro. Y recién después empezó hasta AstraZeneca y otra serie de vacunas, ¿no? Donde fue nefasto realmente. Ujú. Sí, pero no, me refería al... Y volviendo a la educación, me decías, y después, lógicamente, Argentina tiene una política migratoria de decir, bueno, educación gratuita absolutamente para todos. Y lo que también estaba en agenda de hace bastante es que hay muchos extranjeros, y no hablo justamente de extranjeros latinoamericanos, porque yo soy peruano y estudié en Argentina el secundario y agradezco, sino que estamos hablando de gente que viene de países europeos a estudiar y no son, digamos, Desplazados políticos, ¿no? claro, nada, no son desplazados por eso, son gente que en sus universidades o en su salud pública o privada, si no tienen el dinero, no son atendidos. Y en Argentina eso no sucede. O sea, tenemos de hecho casos en Argentina donde la salud es totalmente gratuita, pero gratuita. O sea, vos no tenés un peso y te atienden igual, te operan, te atienden de la mejor manera con los recursos que tengan, de una alta calidad médica. Y tenemos argentinos que han muerto en Bolivia en hospitales públicos por no pagar una contribución. Y esto es un hecho real. Claro. O sea, no me lo estoy inventando. Y entonces uno dice, bueno, pero en la educación pública vienen polacos a estudiar. Y si uno quisiera ir a la universidad, por ejemplo, de Varsovia a estudiar, ¿me permitirían? No, no me lo permitirían, me cobrarían impuestos. En Estados Unidos también hay universidades públicas. O tiene que postular una beca o algo. O tienen que prestar una beca, o tienen que contribuir al país. Bueno, a ver, porque ¿qué es lo que sucedía? Estudiaban, se graduaban y se iban. ¿Y el país qué le dejaban? Entonces eso es lo que cuestionaba Milei. Y todos comenzaron con, no, Milei quiere privatizar, el otro. Y después Milei también quiso hacer una propuesta al estilo sueco, que es de Friedman, donde eran los vouchers, los famosos Claro. vouchers, ¿no? Acá Que vos también está en reconoces. discusión. Claro, ¿no? Que donde es un tema de no fomentar la oferta, sino la demanda, ¿no es cierto? O Claro, sea, y supuestamente promueve la eficiencia económica porque al final la misma familia es la que toma la decisión de dónde le totalmente. Y aparte también define qué colegio es bueno, qué colegio es malo, y es un término de competencia, en Claro, definitiva, acá en el ¿cierto? Perú hay una fuerte resistencia a eso por el lado del Ministerio de Educación, porque ellos saben perfectamente que los ministerios, o lo que las escuelas públicas, que es lo que ellos manejan, son un desastre, pues no están medidas como pésimas, etcétera. Y acá el problema específico que tenemos, que no sé si en Argentina también se replica, es que el Ministerio de Educación es juez y parte, ¿no? Porque ellos administran a los colegios públicos, pero aparte son los que regulan a los colegios privados también. Claro, claro. En Entonces, Argentina pasa exactamente lo mismo. para quedar bien, entonces para quedar bien ellos necesitan que más gente vaya a los públicos, ¿no? Porque así pueden hacer pues también su adoctrinamiento de la gente, ¿no? Totalmente. Para ellos es una molestia que existan colegios privados y yo he sido asesor del Ministerio de Educación en algún momento y textualmente todo el mando medio son anti-colegio privado así activamente, ¿no? O sea, cómo les hacemos daño? Están pensando cómo les hacemos daño. Totalmente. Bueno, exactamente va a ser en Argentina, ¿no? Ahí existe el Ministerio de Educación, que es el que regula los planes de estudio, tanto secundarios, privados, públicos, universidades públicas, privadas, tienen que estar acreditados en el ministerio. Ah, pero acá también se meten, por ejemplo, en el de la presupuesto, ¿no? O sea, el presupuesto de los colegios privados tienen que rendir cuentas al Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación, ¿qué le importa? O sea, yo sé a qué colegio estoy metiendo a mi hijo, ¿no? También regulan el tema de la religión, por ejemplo. O sea, yo sé a qué colegio meto a mi hijo Totalmente. sabiendo Sí, qué sí, clase sí, de sí, religión dan, si tiene un rabino o lo que sea. Totalmente de Acá acuerdo. pretenden meterse en eso y acá, o sea, acá hay una fuerte creencia de que la educación debe ser regulada del Estado, mientras que, o sea, el Estado es regulado por políticos, que es alguien, los políticos son una casta
Eso, bueno, en la cada- cual la gente no confía, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí, ¿eh? Lo que pasa es que vos fíjate, mira, si hacemos una comparación entre la casta política pública, entre la casta, perdón, sí, política, entre Argentina y Perú, los mismos que se están presentando para que estoy haciendo unos videos de TikTok, que espero que sean virales, de la candidatura 2026, son los mismos que se presentaron hace dos candidaturas, Verónica Mendoza, Acá en el Perú, dices. Claro, acá en Perú, Keiko Fujimori, ahora Antauro. Pero ahí tienes que tener en cuenta que vamos a tener como 50 Sí, candidatos, veo de que, los cuales 40 son nuevos. Entonces, claro, hay que ver los nuevos también que ofrecen, que ahí también estoy metiéndome a indagar y estudiar porque como te digo, estoy recién aterrizado, pero lo mismo pasa en Argentina, los candidatos que hay 2024, 2023, 2025, vienen de hace 20, 25, 30, 40 años. De hecho, hay provincias en Argentina que, créeme, parecen como monarquías. O sea, son gobernadores que primero fue gobernado el hijo, después el padre, después el abuelo. O sea, es una vergüenza. Y te estoy hablando del interior del país, de provincias del pero si lo interior. manejan bien, o sea, porque acá hubo una fuerte movida para cancelar, o sea, para prohibir la reelección de alcaldes, ¿no? Diciendo que cómo es posible que haya lugares donde hay monarquías. Pero el BCR midió que estos lugares tenían mejor eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Porque era, o sea, claro, había mucha corrupción, habían algunos que tenían mucha corrupción, es Sí, cierto, sí, 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 pero la sí. corrupción se le persigue, pues, ¿no? Y habían unos lugares donde era la misma persona que había gobernado por muchos años, y que su hijo había heredado y que al final terminaban siendo eficientes, sobre todo en el último año, ¿no? En el año preelectoral, ¿no? Que ahí empezaban a construir todo lo que estaba pendiente. Que no es lo ideal, pero por lo menos lo hacían, ¿no? Ahora que no hay reelección, ni eso tenemos. O sea, hemos regresado a una situación previa a esa situación. Bueno, y cuando vos hablas también recién, mencionabas hace unos minutos sobre cómo el adoctrinamiento estatal. Bueno, en Argentina esto se ha convertido, es una Claro. agenda que no viene de Argentina, es una agenda izquierdista internacional, ya no es más la lucha entre el empresario y el obrero, ¿no? Como hay un libertario en quien yo sigo bastante, como que es Nicolás Márquez, Agustín Laje, Ujú. Acá es bien que popular la acá gente, ¿no? son bien populares Veo también, o Danan, que también me gusta mucho. Que bueno, ¿no? El obrero ya no le interesa más eso. El obrero quiere cambiar el auto, el obrero quiere cambiar la casa, el obrero quiere una pileta, Sí, el tener su obrero Netflix, quiere tener claro, su Netflix, claro. el obrero quiere tener su mejor calidad de vida. Y entonces están implementando toda esta agenda que tiene que ver con Gramsci, ¿no? De meterse en lo que tiene que ver con la cultura de un país, meternos en los colegios, en las universidades, en el arte, en la educación, meternos en la salud, meternos en la divergencia, meternos en la familia, meternos en la familia. Y hay una ley, y hay una, te diría, una agenda izquierdista que en Argentina ha progresado bastante, y ha hecho bastante daño, digamos, ¿no? Eh, Tenemos, bueno, digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el partido feminista, y hablo del partido feminista radical porque hay también diferentes vertientes radicales sobre el feminismo, Ujú. eh, peleándonos sobre la igualdad de hombre y mujer, donde yo estoy a favor de la igualdad. El tema es que lamentablemente la naturaleza nos hizo diferentes y donde no somos iguales. Sí, a mí me pasaba, tuve una discusión con una persona que venía de Europa y me decía así que yo me opongo a Milei porque él está quitando derechos a las mujeres. Y cuando me describía lo que ella estaba hablando, era, digamos, lo diametralmente opuesto a lo que está haciendo, ¿no? Le decía, no, pero lo que tú me estás describiendo es lo que, o sea, Claro. es lo que era antes, ¿no? O sea, dándole beneficios especiales a las mujeres, partiendo del supuesto de que son, digamos, seres inferiores, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando hay que partir del hecho de que, bueno, son igual, o sea, los mismos derechos con distintas características, digamos. Totalmente, totalmente. Digamos, creo en igualdad ante la justicia. O sea, Claro, que la exacto. justicia sea ciega y que no me condene a mí por ser, por ejemplo, Cristian y no ser el presidente de, ¿no? O ser el empresario de, o no tener poder. Pero realmente esta igualdad que hay, que hablan de igualdad de salario, que hay igualdad de salario en Argentina, no sé cómo será en Perú, pero en Argentina el estudio es mundial, que hay una autora del CONICET que se llama Roxana Kramer, que habla sobre que la igualdad salarial de hombre y mujer es igual, es mentira. El tema es cómo lo comparás, porque si vos comparás, por ejemplo, cantidad de hombres con un determinado salario y cantidad de mujeres con una determinada cantidad de salario,
ahí te va a dar más alto. El tema es que cuando vos te metés estadísticamente dentro de esas variables, el tema es, bueno, ok, pero ¿quién trabajó más horas? ¿El hombre o la mujer? Y te va a dar cuenta el hombre. ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión de patriarcado, como le llaman? No, para nada. Es que la mujer se toma licencia porque es mamá, porque tiene que llevar al colegio a los chicos, por un tema de lactancia y por diferentes temas. Ya, Y bueno, esto pero ese es, digamos, un tema más complicado, ¿no? es más Sí. complicado. Ya, pero al final, ya para terminar, ¿cuál es tu canal de TikTok? ¿Dónde la gente te De puede TikTok, seguir? bueno, que me van a hacer que próximamente voy a subir los videitos que he armado con Gabriel, que es un anarcocapitalista El Club Bastiat. del Club Bastiat. Bueno, lean Bastiat, por favor, lean Bastiat. Es Cristian Perpic Siné, que es croata, Pucha, por te mi voy a abuelo. buscar pues Sí, búscate un le va a nombre, costar. el rojo o algo así. Y no te- Porque Cristian el Rojo. Es Cristian, bueno, si no le voy a tener que cambiar el nombre, pero me pueden buscar como Cristian PR PICH, más fácil. Ya, pucha, ya, bueno, en fin. ¿Será? Cristian PR PICH, y si no me van a encontrar porque los videos estoy convencido de que van a ser virales. Ya simplemente ayer tuve cerca de 500 visitas en un video de que hablé no más de 7 segundos. Y nombré partidos 2026 para que en Pero tan solo un par de horas se propague. acá en el Perú hay una movida liberal bastante Sí, fuerte, está bastante. creciendo, ¿no? Está creciendo, está creciendo. Y a mí personalmente me parece bien, muy poco estrategia, no sé, que habla muy mal de nuestros políticos el hecho de que no la ven, ¿no? O sea, siguen con un discurso Sí, sí, sí. keynesiano, Bueno, hasta que se golpeen la pared. morado. Hasta que se golpeen contra el muro, como le pasó a Argentina, ¿no? Con discursos que eran en retrógradas, hasta que dijeron, no, el loquito no va a ganar, que se referían por Milei, el loquito no va a ganar, el loquito no suma votos, el loquito no suma votos. Había un periodista que se llama Jorge Rial que decía, Milei, bajate porque perdés, así le decían, bajate, por favor. Bueno, el loquito ganó, el loquito cumplió, está cumpliendo con el famoso plan de la motosierra y lo va a lograr, y estoy seguro que este 2025 va a ser un mejor año para los argentinos en términos microeconómicamente hablando, cuando me refiero que lo vamos a notar en los bolsillos, Claro, consumo. en el consumo, en el crecimiento, y saber también entender que la inflación, como vos también economista que sos, no desaparece en 2 meses. No pretendamos de que la inflación del 211% baje al 0%. Milei lo ha llevado del 211% al 150%. O sea, es mucho. Y para el año que viene las proyecciones, según unas consultoras privadas, se prevé entre un 50 y un 60% de inflación. Es mucho, es muchísimo. Y seguramente al final de su mandato estemos en el 20 o en el 10, o quizás estemos en 0, que ojalá sea. Y eso sería una gran bendición, porque sería, lógicamente, sacarle impuestos a los pobres y tener una mejor calidad de vida. Porque yo que lo he vivido, Hans, vos no sabés lo que es ir al supermercado. Bueno, vos lo has vivido en la época de Ale García, o sea, el asadero, ¿no? No te hemos contando la historia. Lo hemos vivido que es ir todos los días y que te cambien los precios. Y a mí no me suben el salario todos los días. Claro, no. Y yo no le puedo subir los honorarios a mis clientes todos los días. Y que me subo. O sea que espero que sea un gran año de Milei para ir Ok. terminando. Sí, ojalá, todos deseamos eso. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Vamos, ya volvemos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este programa. Espero que les haya parecido interesante y que les haya aclarado alguna de las desinformaciones que hay dando vueltas con respecto al gobierno de Milei. Por nuestra parte, la próxima semana vamos a volver al mismo horario, así que ya regresamos para seguir hablando de economía.